Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Abigail Sánchez Villasana del grupo 9236. A continuación explicaré 5 diferentes temas, los cuales son: el primero será las particularidades de las disciplinas científicas y no científicas. El segundo, ¿qué es la investigación científica y en qué consiste? El tercero será tipos de experimentación y sus principales características. El cuarto, características de la psicología que la clasifican como una ciencia. Y por último, elementos del método científico en la psicología, el diseño experimental. Empezaremos con la definición de ciencia. La definición se puede separar en dos partes, que es la de contenido y la de proceso. La de contenido dice que la ciencia es una acumulación del conocimiento integrado. En cuanto a la definición de proceso, dice que la ciencia es una actividad que consiste en descubrir variables importantes de la naturaleza, en relacionar esas variables y en explicar esas relaciones que son leyes. Y si juntamos el contenido y el proceso, dice que la ciencia es una serie interconectada de conceptos y de esquemas conceptuales, desarrollada como resultado de la experimentación y la observación. Antes de continuar con el primer tema, debemos explicar este cuadro que es sobre las disciplinas de estudio. En el primer cuadro, en el primer círculo, podemos encontrar las ciencias, que es la biología, la química, la física, la antropología, la psicología, entre otras. En el segundo círculo encontramos las áreas y las humanidades, que es el arte, la literatura, los idiomas, la música, y hay muchísimas más. Y por último, las disciplinas metafísicas. La metafísica se encarga de investigar la naturaleza, estructura y principios fundamentales de la realidad. Continuamos con las particularidades de las disciplinas científicas y no científicas. Todas las ciencias sabemos que emplean el mismo enfoque general para la solución de diversos problemas. Es un proceso sistemático y es el método científico. Hay dos tipos de problemas: los problemas solubles y los problemas insolubles. Los problemas solubles plantean una pregunta y se les puede dar respuesta aprovechando capacidades normales, nuestras capacidades normales. Y el problema insoluble plantea una pregunta que no tiene respuesta y a menudo conciernen a fenómenos sobrenaturales. Y bueno, quienes estudian las disciplinas situadas dentro de los círculos, de los dos primeros círculos, que son las ciencias y las artes y las humanidades, consideran los problemas que tienen solución, mientras que las disciplinas metafísicas, que se encuentran fuera del círculo, estudian problemas insolubles. Y pues sabemos que la ciencia es empírica. En conclusión, la ciencia aplica el método científico a los problemas solubles. 2, las disciplinas del círculo exterior, que son las disciplinas metafísicas, no emplean el método científico, pero sus problemas son característicamente solubles. 3, las disciplinas situadas fuera de los círculos no se valen del método científico ni plantean problemas solubles. Así podemos definir a la ciencia como la aplicación del método científico a problemas solubles. Continuamos con qué es la investigación científica y en qué consiste. Es
más sencillo definir investigación científica que definir ciencia. Y con esta definición muchos científicos e investigadores no están de acuerdo. La investigación científica es una investigación crítica, empírica y controlada de fenómenos naturales. Estas investigaciones se guían principalmente por la teoría y la hipótesis acerca de las supuestas relaciones entre dichos fenómenos. Y ahora, ¿en qué consiste la investigación científica? La investigación científica es muy ordenada, ya que los investigadores deben de tener la confianza de los resultados de su investigación. Si el científico cree que algo es como es, tiene que primero comprobar que es cierto y después poner una prueba de su idea en la investigación. Las ideas subjetivas deben ser comparadas con las ideas objetivas. Y por último, ser crítico con los resultados de la investigación. Hay tres tipos de experimentación. Uno es el experimento de laboratorio, el segundo es el experimento de campo y el tercero es el estudio de campo. Ahora explicaré las características principales de los tipos de experimentación. Primero está el experimento de laboratorio. Aquí la persona que va a hacer su experimento puede lograr un grado alto de especificación en definiciones de sus variables. También puede aislar la investigación en una situación física separada y puede manipular una o más variables independientes bajo condiciones controladas. Después sigue el experimento de campo. Aquí los experimentos de campo permiten manipular una o más variables independientes controladas siempre y cuando la situación lo permita. Tiene mayor validez externa. Y por último, el estudio de campo. Aquí los estudios de campo no son experimentales y tampoco manipulan las variables, pero sí pueden descubrir variables significativas en la situación del campo. Y también pueden descubrir relaciones entre variables, establece las bases para una comprobación posterior más sistemática y rigurosa. Y por último, pueden comprobar las hipótesis. Continuamos con las características de la psicología que la clasifican como una ciencia. Ya sabemos que las ciencias emplean el método científico. En el caso de la psicología, también emplea el método científico. La psicología es materialista, objetiva y determinista. Los conductistas clásicos como Watson ayudaron a desarrollar la psicología como una ciencia. Watson decía que la psicología debía ser materialista, mecanicista, determinista y objetiva para ser una ciencia. Esto lo podemos encontrar en Heidbreder, 1933, en la página 235. Y bueno, voy a explicar cada una de las características. Puede ser materialista y objetiva. El materialismo está relacionado con la objetividad. Es imposible ser objetivo cuando se estudian los fenómenos no observables. En cuanto al objetivo, pues somos objetivos en la ciencia cuando aplicamos el principio de la confiabilidad intersubjetiva. Intersubjetivo significa que dos o más personas pueden compartir la misma experiencia. Después sigue determinista. El determinismo es la suposición de que en la naturaleza hay leyes, y si hay leyes podremos precisar las causas de los hechos que tratamos de estudiar. Y por último, el
mecanicismo. El mecanicismo de Watson se refiere a la suposición de que nos comportamos de acuerdo con los principios mecánicos, o sea, los de la física y los de la química. Y ya para terminar, explicaré los elementos del método científico en la psicología, que es el diseño experimental. Primero está el planteamiento de un problema. En un experimento psicológico primero debemos de empezar con la formulación de un problema. Después a esto debemos formular una hipótesis. El experimentador formula una solución tentativa al problema. Después se seleccionan los participantes, se asigna cada participante a un grupo y a un tratamiento y después se aplican las leyes de estímulo-respuesta. Es estímulo del medio, el lugar en que vivimos y respuestas, aspectos de la conducta. Posterior a esto sigue la determinación de la influencia de una variable independiente. Se deben controlar las variables extrañas y después se hacen pruebas estadísticas. Esto quiere decir que se efectúa un experimento para recabar datos que deben indicar la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera o falsa. Se generaliza la hipótesis. El experimentador podrá creer confiadamente que la hipótesis es verdadera para las condiciones específicas que fue puesta a prueba. Después se hacen las predicciones. Con esto queremos decir que puede emplearse una hipótesis para predecir ciertos hechos en situaciones completamente nuevas y distintas. La explicación. La relación entre las variables dependientes e independientes puede formularse como la ley empírica y particularmente si la relación se ha confirmado en una replicación del experimento. Y por último, la diseminación de los descubrimientos. Se comunican los resultados para que otros científicos o investigadores puedan leer esta investigación o este experimento o puedan conocerlo. Y con esto terminamos. Aquí se encuentra la bibliografía de donde saqué la información de cada diapositiva y espero haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta luego.